Zenón de Elea fue un influyente filósofo griego nacido en Elea alrededor del 490 a.C. y perteneciente a la escuela eleática, un importante grupo filosófico presocrático. Aquí te proporciono un desarrollo más detallado de la vida y las contribuciones de Zenón. Contexto histórico y escuela eleática. Zenón vivió en una época de efervescencia filosófica conocida como la era presocrática. La escuela eleática, fundada por Parménides de Elea, se centraba en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del ser y la realidad. Discípulo de Parménides, Zenón fue un discípulo directo de Parménides, uno de los fundadores de la escuela eleática. Parménides propuso la idea de que solo el ser es real y que el cambio y la multiplicidad son ilusiones. Las enseñanzas de Parménides tuvieron una profunda influencia en el pensamiento de Zenón. Paradojas y la dialéctica. Zenón es famoso por sus paradojas filosóficas, ingeniosos argumentos que desafiaban la noción común de la realidad y la lógica. Estas paradojas abordaban temas como la pluralidad, el movimiento y la divisibilidad, y estaban diseñadas para provocar la reflexión y cuestionar las percepciones comunes. Sus paradojas desafiaban la idea de que el cambio y la multiplicidad eran posibles y llevaban a contradicciones lógicas. Contribución a la dialéctica. Aristóteles llamó a Zenón el inventor de la dialéctica. La dialéctica es una forma de argumentación que busca descubrir la verdad a través del diálogo y la confrontación de opiniones opuestas. Zenón empleó esta técnica de manera brillante en sus paradojas, incitando a los pensadores a abordar conceptos complejos y a explorar las implicaciones de sus propias creencias. Impacto en la filosofía y matemáticas. Las paradojas de Zenón ejercieron una influencia duradera en la filosofía, las matemáticas y la epistemología. Su enfoque en la contradicción y la lógica llevó a una mayor exploración de la naturaleza del espacio, el tiempo y el movimiento. Sus paradojas también inspiraron a matemáticos posteriores, como el desarrollo de cálculos infinitesimales en la época moderna. Carácter sutil y profundo. Bertrand Russell, un influyente filósofo y matemático del siglo XX, describió a Zenón como inmensamente sutil y profundo. Esta caracterización resalta la complejidad y la profundidad de sus ideas, así como su capacidad para plantear cuestiones que desafían las concepciones tradicionales de la realidad y la lógica. Zenón de Elea fue un filósofo clave dentro de la escuela eleática, conocido por sus paradojas que cuestionaban la pluralidad, el movimiento y otros conceptos fundamentales. Su enfoque en la dialéctica y su habilidad para presentar argumentos ingeniosos y desafiantes han tenido un impacto duradero en la filosofía y las matemáticas, y su influencia sigue siendo evidente en la reflexión contemporánea sobre la naturaleza de la realidad y la lógica. Zenón de Elea es un filósofo cuya biografía ha permanecido en gran parte desconocida debido a la época en la que vivió y la falta de registros históricos detallados. Sin embargo, a partir de varias fuentes, incluidos los diálogos de Platón, la obra de Diógenes Laercio y las referencias de Aristóteles, se pueden extraer algunas piezas de información sobre su vida y sus logros. Contexto y educación. Se cree que Zenón pasó la mayor parte de su vida en Elea, una ciudad griega en el sur de Italia. Inicialmente, se le atribuye una afinidad con la escuela pitagórica de pensamiento, que promovía la importancia de las matemáticas y la búsqueda de la verdad a través de la razón. Se dice que se interesó en la educación de los jóvenes en la virtud. Actividad política y participación en un complot. Se menciona que Zenón estuvo involucrado en asuntos políticos y que participó en un complot contra un tirano en Elea. Sin embargo, los detalles sobre esta participación son divergentes y difíciles de reconstruir debido a las diferencias en las fuentes históricas. Relación con Parménides. Zenón fue discípulo directo de Parménides, otro filósofo eleático destacado. Parménides tomó a Zenón en adopción, lo que sugiere una relación cercana entre ambos. Parménides influyó profundamente en las ideas y las contribuciones filosóficas de Zenón. Desarrollo de la dialéctica. Aristóteles, en su obra Física, le atribuye a Zenón el título de inventor de la dialéctica. La dialéctica es un método de argumentación que involucra el diálogo y la confrontación de diferentes puntos de vista. Zenón aplicó este método en sus paradojas, desafiando las concepciones comunes sobre el movimiento, la pluralidad y otros conceptos filosóficos fundamentales. Apariencia física y estimación. En el diálogo de Platón llamado Parménides, se describe a Zenón como alto y bello a la mirada. Además, se menciona que era estimado por su maestro Parménides, lo que sugiere una relación de respeto y admiración mutua. Cronología. Basándonos en el diálogo de Platón, se puede estimar que Zenón nació alrededor del año 480 a.C. o 490 a.C. Aunque la vida de Zenón de Elea está envuelta en cierta oscuridad histórica, las fuentes antiguas nos proporcionan algunas ideas sobre su educación, relación con Parménides, contribuciones a la dialéctica y participación en asuntos políticos. Su legado se ha mantenido a través de sus paradojas y su influencia en la filosofía posterior. El relato de Diógenes Laercio proporciona un retrato vívido y dramático de Zenón de Elea en relación con su actividad política y el derrocamiento del tirano. Este relato destaca la valentía y el sacrificio de Zenón en sus esfuerzos por luchar contra la opresión y la tiranía en Elea. Aquí está una interpretación más detallada del relato. Participación en el derrocamiento. Según Diógenes Laercio,
Zenón estuvo involucrado en el derrocamiento del tirano Nearco, o posiblemente Diomedón, que gobernaba en Elea. Zenón apoyó activamente la causa del derrocamiento, lo que muestra su compromiso con la lucha contra la tiranía y la búsqueda de la justicia política. El acto de valentía y sacrificio, el relato describe un momento impactante en el que Zenón mordió cruelmente al tirano en la oreja como parte de un interrogatorio. Este acto de valentía y determinación muestra la disposición de Zenón a enfrentar peligros extremos para lograr sus objetivos. Esta acción también resultó en la muerte del tirano. Autotortura y sacrificio final. En la narración, Zenón llega al extremo de cortarse la lengua con sus propios dientes y escupírsela al tirano. Este acto de autotortura y sacrificio final puede interpretarse como una demostración de su dedicación a su causa y su voluntad de enfrentar las consecuencias de sus acciones sin retroceder. Este relato proporciona una visión fascinante de Zenón como un individuo dispuesto a tomar medidas extremas para luchar por lo que consideraba justo y necesario. Su participación en el derrocamiento del tirano, su valentía en enfrentar el peligro y su sacrificio final enfatizan la profundidad de su compromiso político y su carácter audaz. Si bien es importante señalar que los detalles históricos pueden ser inciertos y que los relatos antiguos pueden estar sujetos a interpretaciones y exageraciones, este relato de Diógenes Laercio proporciona una imagen poderosa de Zenón como un filósofo que no solo se ocupaba de cuestiones abstractas, sino que también estaba dispuesto a actuar con determinación en el mundo político de su época. Sobre la incertidumbre en torno a la vida y las contribuciones de Zenón de Elea, así como las referencias posteriores que dan cuenta de su legado. Esta información enfatiza la complejidad de la historia y la naturaleza fragmentaria de la información disponible sobre los filósofos presocráticos. Aquí se presenta una descripción ampliada de los puntos que mencionaste. Incertidumbre sobre la identidad del tirano. Diógenes Laercio no ofrece una identificación definitiva del tirano contra el cual Zenón se levantó. La posibilidad de que fuera Nearco o Diomedón agrega a la confusión sobre los detalles precisos de los eventos históricos. Las fuentes históricas antiguas a veces pueden ser ambiguas o sujetas a múltiples interpretaciones. Finales alternativos y la confusión de Tertuliano. Diógenes Laercio también presenta finales alternativos para la historia del derrocamiento del tirano. Tertuliano, siglos después, proporciona una afirmación incorrecta sobre Zenón siendo torturado por Dionisio y, lo que es históricamente imposible debido a la diferencia de tiempo entre los dos personajes. Pérdida de las obras de Zenón. Lamentablemente, las obras originales de Zenón se han perdido con el tiempo. Las referencias a sus pensamientos y escritos se basan en citas y comentarios posteriores de otros filósofos, lo que hace que sea difícil reconstruir su filosofía en detalle. Defensa de las teorías de Parménides. Platón menciona que Zenón ya había escrito obras en defensa de las teorías de su maestro Parménides durante su juventud. Estos escritos, llevados a Atenas con motivo de una visita con Parménides, fueron robados y posteriormente publicados sin su consentimiento. Esta anécdota refleja la importancia de las ideas eleáticas y la difusión de sus escritos, influencia y legado a través de las citas, como es común en la era presocrática. Gran parte de lo que sabemos sobre Zenón proviene de citas y referencias de autores posteriores, especialmente de Aristóteles. Estas referencias atestiguan la influencia duradera de Zenón en la filosofía antigua y su papel en el desarrollo de la dialéctica y la reflexión sobre la naturaleza de la realidad. La vida y las contribuciones de Zenón de Elea siguen siendo en gran parte un misterio debido a la falta de registros detallados y fuentes directas. Las anécdotas y las referencias de escritos perdidos ofrecen una visión fragmentaria de su pensamiento y su vida, pero su legado perdura en las paradojas y en su influencia en la filosofía posterior. La incertidumbre en torno a las obras y la organización de los argumentos de Zenón de Elea es un reflejo de la naturaleza fragmentaria de los registros históricos antiguos y la dificultad de reconstruir con precisión los detalles de su pensamiento filosófico. Las diversas teorías planteadas por estudiosos sobre cómo se estructuraban y organizaban las obras de Zenón reflejan la complejidad de la tarea de comprender su enfoque y sus paradojas. Aquí se amplían y explican las tres posibilidades mencionadas. Zenón escribió múltiples obras. Según esta teoría, Zenón habría escrito al menos dos obras. Una de ellas, descrita por Platón, estaría dedicada a argumentos que atacaban la tesis de la pluralidad de entes. Otra obra podría haber incluido paradojas diferentes que no se centraban necesariamente en la pluralidad, lo que explicaría la falta de coincidencia entre las descripciones de Platón y los fragmentos conservados. Descripción inexacta de Platón. En esta posibilidad, se argumenta que Platón no describió con precisión los argumentos y la forma de las obras de Zenón. Esto podría deberse a errores de interpretación, a que las obras se hayan perdido o a que la descripción de Platón no capturó completamente la complejidad de las paradojas de Zenón. Evolución y deformación a lo largo del tiempo. Esta teoría sugiere que las paradojas originales de Zenón podrían haber estado dirigidas principalmente
fuerte contra la pluralidad de entes, pero a medida que fueron transmitidas y reinterpretadas a lo largo del tiempo, su enfoque pudo haberse distorsionado o expandido para abordar otros temas. Esto explicaría la variedad de interpretaciones y enfoques encontrados en diferentes fuentes, las diversas posibilidades planteadas por los estudiosos para explicar las obras y la organización de los argumentos de Zenón resaltan la dificultad de comprender completamente su pensamiento. La fragmentación de las fuentes y la interpretación de textos antiguos pueden dar lugar a diferentes teorías sobre su enfoque y sus intenciones, aunque no podemos llegar a una conclusión definitiva sobre cómo Zenón estructuró sus obras y desarrolló sus argumentos. Su legado a través de sus paradojas sigue siendo objeto de estudio y reflexión en la filosofía. La influencia de Zenón de Elea ha perdurado a lo largo de los siglos y ha dejado su huella en una variedad de corrientes filosóficas y en la reflexión sobre la lógica, el movimiento y la realidad. Aquí se exploran algunas de las formas en las que Zenón ha influido en diferentes filósofos y periodos históricos. Relación con otros filósofos presocráticos. No está claro si la obra de Zenón influye en la filosofía de Meliso, Anaxágoras y otros presocráticos, o si fue al revés. Sin embargo, su pensamiento definitivamente impactó en el atomismo de Leucipo y Demócrito, dos figuras clave en la historia de la filosofía. Influencia en el sofismo. La idea de construir argumentos contradictorios, a menudo asociada con el sofismo, tiene su origen en las paradojas de Zenón. Protágoras, un influyente sofista, podría haber encontrado inspiración en la forma en que Zenón desafiaba las nociones comunes de la realidad a través de la dialéctica. Interés filosófico de Platón. Platón mostró un interés marcado en Zenón, lo que se refleja en su diálogo Parménides. Las antinomias presentadas en este diálogo, que exploran conceptos como el movimiento, el lugar y el tiempo, están basadas en razonamientos en torno a las paradojas de Zenón. Este diálogo estimuló a Aristóteles y a otros filósofos posteriores a considerar y resolver estos problemas. Discusión y resurgimiento en la época moderna. En los tiempos modernos, las paradojas de Zenón experimentaron un resurgimiento en la discusión filosófica. Filósofos y matemáticos se han ocupado intensamente de las paradojas, explorando diferentes formas de abordar y resolver los problemas planteados por Zenón. Esto ha llevado a una mayor comprensión de conceptos como el infinito, el movimiento y la lógica. Percepción contemporánea de Zenón. En la actualidad, las paradojas de Zenón siguen siendo un tema de debate e interés en la filosofía y la academia. Su capacidad para desafiar las concepciones comunes y provocar reflexión profunda ha asegurado su relevancia continua en la exploración de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la lógica. La influencia de Zenón de Elea se ha extendido a través de diferentes épocas y corrientes filosóficas. Desde la filosofía antigua hasta la actualidad, su legado se manifiesta en el desarrollo de ideas, la exploración de la dialéctica y la reflexión sobre conceptos cruciales para la comprensión de la realidad y la lógica. Zenón de Elea es conocido por sus paradojas, argumentos lógicos y aporías que desafían nuestra comprensión común de la realidad y la lógica. Sus paradojas, elaboradas en una serie de argumentos ingeniosos, abordan cuestiones fundamentales sobre la pluralidad, el espacio, el movimiento y el tiempo. A continuación, se explora cada uno de los ejes argumentativos presentes en las paradojas de Zenón. Contra la pluralidad como estructura de lo real, Zenón argumentó en contra de la noción de la pluralidad, sugiriendo que si se aceptara la existencia de muchas entidades individuales, se enfrentarían problemas filosóficos. Por ejemplo, en la paradoja de Aquiles y la tortuga, Zenón argumenta que si Aquiles le da ventaja a una tortuga en una carrera, nunca podría superarla, ya que, antes de alcanzar el lugar donde comenzó la tortuga, Aquiles habría recorrido una distancia que aún le falta a la tortuga. Esto parece contradecir nuestra percepción intuitiva de cómo funciona el movimiento. Contra la validez del espacio, Zenón también cuestionó la naturaleza del espacio y su divisibilidad. En la paradoja de la flecha, argumenta que si observamos el movimiento en un instante indivisible de tiempo, la flecha está en reposo en ese momento. Esto lleva a cuestionar si el movimiento y la posición son ilusorios, ya que en cada instante la flecha parece estar en reposo. Contra la realidad del movimiento, Zenón se centró en mostrar que el movimiento es una ilusión. En la paradoja de Aquiles y la tortuga, y en otras, argumentó que, al dividir el espacio en intervalos más pequeños, el movimiento se vuelve imposible de alcanzar, ya que siempre habría un intervalo adicional antes de que ocurra el siguiente movimiento. Contra la realidad del transcurrir del tiempo, en sus paradojas, Zenón también cuestionó la naturaleza del tiempo. Argumentó que el tiempo es una sucesión de instantes presentes, pero si el tiempo está compuesto de instantes sin duración, entonces el transcurso del tiempo mismo se vuelve problemático. En conjunto, las paradojas de Zenón buscaban provocar una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad y la lógica. Si bien estas paradojas parecen contradecir la experiencia común, también han llevado a una mayor exploración de conceptos filosóficos y matemáticos fundamentales, como el infinito, la divisibilidad y la naturaleza del espacio y el tiempo. A lo largo de la historia, estas paradojas
han desafiado a filósofos, matemáticos y científicos a repensar cómo entendemos el mundo que nos rodea. El uso de la demostración ad absurdum o reducción al absurda es una característica distintiva de la metodología de Zenón de Lea. A través de este enfoque, Zenón planteaba hipótesis contrarias a la afirmación que quería demostrar, y luego seguía un razonamiento lógico que llevaba a conclusiones absurdas o contradictorias. Esto obligaba a los interlocutores a reconsiderar sus premisas iniciales y, en muchos casos, a aceptar la posición opuesta que Zenón intentaba demostrar originalmente. Las paradojas de Zenón son ejemplos notables de esta técnica. El enfoque ad absurdum permite a Zenón abordar cuestiones complejas y desafiar las intuiciones comunes de manera lógica y rigurosa. En los ejemplos que has proporcionado, ejemplo de la hipótesis sobre la separación entre miembros de un conjunto, en este caso, Zenón plantea la idea de que para que algo sea una entidad distinta de otra, debe haber algo que las separe. Esta afirmación lleva a una serie de cuestionamientos sobre cómo conceptualizamos la individualidad y las diferencias. Aunque su enfoque podría basarse en conjuntos ordenados y no ser directamente aplicable a objetos tridimensionales, Zenón sigue explorando estas ideas y cuestiona las premisas fundamentales. Paradoja de Aquiles y la tortuga. En esta paradoja, Zenón examina la idea del movimiento y cómo se alcanza una posición a partir de una serie infinita de distancias más pequeñas. Su razonamiento lleva a la conclusión de que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga, ya que siempre habrá un intervalo más pequeño que debe recorrer. Esto cuestiona nuestra percepción del tiempo y el espacio, y plantea la pregunta de si el movimiento es una ilusión. Desafío de Aquiles y la tortuga. La realidad del movimiento. Esta paradoja también cuestiona la realidad del movimiento al argumentar que no importa cuántos intervalos se dividen, siempre habrá un intervalo más pequeño que debe recorrerse. Esto desafía nuestra comprensión intuitiva del movimiento y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. El método ad absurdum de Zenón le permitió abordar cuestiones complejas y desafiar la lógica intuitiva a través de argumentos cuidadosamente estructurados. Sus paradojas siguen siendo objeto de estudio y reflexión en la filosofía y la ciencia, ya que plantean interrogantes fundamentales sobre la realidad, el movimiento y la percepción. Es cierto que los razonamientos y las paradojas de Zenón de Lea ofrecen una visión temprana del pensamiento infinitesimal, que más tarde sería central en el desarrollo del cálculo infinitesimal, una rama de las matemáticas que fue formalizada por Gottfried Wilhelm Leibniz e Isaac Newton en el siglo XVII. A pesar de que Zenón no tenía acceso a las herramientas matemáticas avanzadas que se desarrollarían siglos después, su enfoque intuitivo y filosófico sobre el infinitesimal contribuyó a sentar las bases para una comprensión más profunda de la noción de infinito y la naturaleza del cambio. La relación entre el pensamiento de Zenón y el cálculo infinitesimal es interesante por varias razones. Exploración de la paradoja del infinito. Zenón abordó temas como el movimiento, el espacio y el tiempo, que están intrínsecamente relacionados con la noción de infinito. Sus paradojas demostraron cómo la división infinita puede conducir a resultados aparentemente contradictorios y ilógicos. Esto planteó preguntas fundamentales sobre cómo manejar el infinito y las magnitudes infinitesimales. Inspiración para el desarrollo del cálculo. Las paradojas de Zenón inspiraron a los matemáticos posteriores a abordar el infinito de manera más formal y rigurosa. Leibniz, uno de los creadores del cálculo infinitesimal, consideró las paradojas de Zenón como un estímulo para desarrollar una teoría matemática sólida que tratara con cuestiones infinitesimales de una manera coherente. Desarrollo de herramientas matemáticas. El cálculo infinitesimal introdujo conceptos y técnicas matemáticas específicas para abordar problemas relacionados con el infinito y el cambio. Las ideas de límite, derivada integral en el cálculo infinitesimal permitieron a los matemáticos trabajar con magnitudes infinitamente pequeñas y comprender mejor fenómenos cambiantes. En resumen, aunque Zenón de Lea no pudo matematizar sus paradojas y enfoques filosóficos, su pensamiento anticipó algunas de las cuestiones y desafíos fundamentales que más tarde serían abordados en la creación del cálculo infinitesimal. Sus reflexiones sobre el infinito y el cambio dejaron una influencia duradera en el desarrollo de la matemática y la filosofía, demostrando cómo las ideas abstractas pueden tener un impacto profundo en la comprensión de la realidad.